casi terminando nuestra carta de Romanos. En Romanos 15 vemos la parte práctica para la iglesia, vemos instrucciones prácticas de cómo debemos relacionarnos unos con otros. Amén. ¿Cómo es la relación entre hermanos? Dijimos ya de varios domingos que estamos unidos a Cristo, Cristo nos une, pero que nosotros seguimos siendo diferentes. Amén. Como personas, somos individuos. Por tanto, somos diferentes. Somos diferentes como seres humanos y también somos diferentes como hijos de Dios en el sentido de la madurez. Hay cristianos que van madurando, hay cristianos que están en proceso, hay cristianos nuevos. Los bebés espirituales, en la Biblia le habla a los maduros, ¿se acuerdan? Le dice Pedro o Pablo que parecen criaturas todavía con su conducta y ya deberían ser maduros ya, ¿verdad? Entonces quiere decir que el cristianismo también es un proceso de madurez, pero como no todos somos iguales en esa madurez, entonces debemos tener una buena relación en la iglesia, no solamente aquí local, sino con otros creyentes, con otros hermanos en Cristo. ¿Ya se imaginó algo, hermanos? A esta hora, en donde tenemos la misma hora de la mañana en muchos países del mundo, a esta hora se están reuniendo millones de hermanos. Tal vez estarán cantando, ya estarán en la parte de la ofrenda, estarán en la parte de la predicación. Otros con otros horarios se están preparando para ir al culto. Pero hay millones y millones de hermanos en todo el mundo, con diferente cultura, con diferente forma de pensar, con diferente forma de ser, pero estamos unidos por Cristo Jesús. Y dice en Romanos 15, fíjense que no tienen título en la Biblia, un título específico en Romanos 15, es porque Pablo está continuando algo que está dando instrucciones en el 14, de no ser de tropiezo, ¿se acuerdan? Que no debemos ser de tropiezo. Y en el versículo 15, fíjense, vamos a compartir hoy del 1 al 6, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Aquí podemos ver varias características a lo que se refiere relacionarnos unos con otros, y podemos llamarle características espirituales. Para que haya armonía en la iglesia, hermanos, debemos ser personas espirituales y abrazar características espirituales. Dijimos el domingo pasado que hay muchas cosas que dividen a la iglesia, ¿verdad? Y una de ellas es justamente la falta de tolerancia que tenemos por la madurez espiritual de cada uno. Uno de los principios está en el versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros vivimos en un mundo en donde uno se tiene que agradar a uno mismo primero. ¿Saben cómo piensa el mundo? Primero yo, después lo demás. Primero mi felicidad. No sé si vieron en novelas o comentarios, lo importante es que seas feliz.
no importa el costo. Primero uno mismo. Ese es el pensamiento natural del hombre caído. Primero yo, después los demás. Pero Pablo nos llama para que haya una buena armonía en la iglesia, es primero los demás, después pienso en mí. Eso habla de renuncia también. Así se agrada en la práctica a otros hermanos. Primero pienso en el bienestar de los demás. Es como en el matrimonio. Lo ideal, hermanos, es que el marido piense en el bienestar de la esposa primero y viceversa. Y la esposa piense primero en el bienestar de su marido. Y ahí, hermanos, va a haber felicidad real y satisfacción plena para los verdaderos creyentes. Los creyentes, hermanos, fueron preparados o se les colocó un corazón como el de Cristo, imagínense. Tenemos la mente de Cristo y Cristo siempre pensó en los demás primero, en servir a otros. ¿Quién es el mayor?, dijo Jesús, en el reino. ¿Se acuerdan? Juan y Jacobo querían estar, Jesús, Juan, Jacobo, para la foto, ¿verdad? Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, para el podio, estar ahí. Nosotros evangelizamos, Señor, merecemos esto. Nosotros predicamos, somos puro fuego, somos nosotros. Es más, se llamaban Boanerges, se les decía, ¿verdad? Hijos del trueno, por el ímpetu, por el temperamento agresivo que tenían. Y es como popularmente se dice, bueno, le pechearon ya a Jesús por adelantado los lugares celestiales, ¿verdad? Señor, primero y segundo, si nos colocas. ¿Y qué les dijo Jesús? Eso le compete a Dios Padre. Y en otra enseñanza, Jesús dijo, los reyes y los príncipes de este mundo se enseñorean de las personas. Gobiernan, mandan, dominan. Pero ustedes no tienen que ser así, dijo Jesús. En mi reino, ¿quién es el mayor? El que sirve. El que sirve es el más grande. Entonces, ese es un principio para agradarnos en la iglesia. Mentalizarnos en pensar en el bienestar de los demás. Por eso siempre un pastor te va a decir, serví en la iglesia en algo, porque es para tu bien. Serví algo, acomodar sillas, traer agua, algo, serví, porque eso trae satisfacción al alma. Algo. Porque en el mundo, hermanos, esperamos sentados las cosas. No sé si esta semana le ocurrió un milagro en el tránsito, le dieron el paso. ¿Ya le ocurrió? Eso es un milagro, eso se considera milagro eso. Que alguien te diga, y yo no sé qué hacer, así pararme, aplaudir, homenajearle, gracias, gracias, y pasarle la mano, gracias, te bajas del auto un ratito y... Porque es un milagro, porque todos quieren, primero yo tengo que llegar en mi trabajo, yo tengo que, lo demás que se vean. Por eso dice aquí, versículo 1, fíjense, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Aquí va una indicación para los maduros espirituales. Los que van pasando el proceso, los que van madurando. ¿Cómo se madura en la iglesia, hermanos? Una de las formas es por el sufrimiento. El sufrimiento es una escuela para el creyente. Padecer por causa del evangelio es una forma de madurar. Segundo, las tribulaciones son buenas para los creyentes, hermanos. Es más, la Biblia habla de tribulación momentánea, no te preocupes. Ahora, la tribulación que se va a pasar, hermanos, por causa del pecado, eso es terrible. Pero para el creyente una tribulación es una prueba. Por ejemplo, un maltrato en la empresa, algo que vos no hiciste, algo injusto, y te hacen algo malo en la empresa, te maltratan, te culpan de algo que vos no fuiste. Y si realmente tenés la conciencia limpia de eso, entonces considerarlo una prueba del Señor para moldear tu carácter, tu paciencia y muchas cosas más. Así se madura en la iglesia. Otra forma de madurez también es por el conocimiento de la palabra de Dios.
tiene que ir acompañado de un leve sufrimiento, de pruebas. Es como en el colegio, en la facultad, hermanos, cómo crecemos, cómo maduramos, cómo vamos progresando a través de diversos exámenes, trabajos prácticos, exposiciones. Uno tiene que avanzar, tiene que pasar por cosas. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 1, los fuertes, los maduros, por favor, dice Pablo, soporten las debilidades, las flaquezas. No significa, hermanos, que el más maduro es más espiritual que el inmaduro. En Cristo somos iguales. Aquí está hablando de la madurez, de la capacidad de apreciar mejor el Evangelio. Tiene más abiertos los ojos, digamos. Y a medida que hago mi lectura bíblica y profundizo el Evangelio, se hace Dios más grande. ¿Quieres ver a Dios cada vez más grande? Lee la Biblia, hermanos. Lea la Biblia y lo vas a ver más grande cada vez. Más majestuoso, más santo, más justo. ¿Querés ver más grande tus pecados? Lee la Biblia también. Ahí vas a ver, hermanos, cada vez más cómo el hombre, hermanos, es desobediente hasta el extremo y es capaz de hacer cualquier cosa como consecuencia del pecado. Y dice el versículo 1, entonces no nos agrademos a nosotros mismos. Debe morir el egoísmo. El egoísmo es el problema de relacionamiento en la iglesia. Egoísmo. Yo primero. El pastor me tiene que saludar a mí primero. No me saludaron, me saludaron. Vaya olvidándose de esas cosas, hermanos. ¿Por qué el mundo está así, hermanos? Porque cada uno piensa en su felicidad propia y no en los demás. Si fuéramos, pero no va a ser así por causa del pecado, si todo el mundo fuera generoso, amable, bondadoso, no habría niños, mendigos en la calle, nada, hermanos, nada, nada. Tan egoístas somos que se hizo un estudio, hermanos, que el planeta Tierra puede sostener tranquilamente con tierra, agua y comida a 35 mil millones de habitantes. 35 mil millones de habitantes, mucha agua, comida, alimentos. Y estamos 7 mil, la quinta parte. Estamos 7 mil millones y hay millones de personas que mueren de hambre y hay millones de personas que tiran la comida. Eso se llama agradarse uno mismo. Pero Pablo dice que en la iglesia eso no ocurra. Dice que no nos agrademos a nosotros mismos. Vamos a ver lo que dice Filipenses 2. Un ejemplo de cómo Jesús puso en práctica el servicio a los demás, el ponerse en el lugar de otros, en servir a otros. Filipenses, Efesios, Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, versículo 13 en adelante, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagan, hermanos, por envidia, para pelearse, por pelea. Nada hagan por eso. O por lo otro, por la vanagloria, para vanagloriarse, para tener 5 minutos de fama. No hagan nada por esas cosas. Antes bien, con humildad, la actitud para hacer las cosas, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es un nivel y una meta para la iglesia muy alta. ¿Saben lo que es que uno piense que prácticamente todos los demás son superiores a mí? Ese es un estilo de vida y una madurez espiritual muy alta.
Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por eso, hermanos, es importante la oración personal y la oración en la iglesia, orar por los demás. Cuando usted diga, hermanos, o prometa o diga, voy a estar orando por vos, hágalo de en serio. Porque hay estadísticas que dicen que realmente ahora se dice como moda. Pastor, orá por mí, hecho. Estamos cerrando los ojos ya. Estamos orando, estoy de rodillas. Y mentira, se hace cultural eso, ¿verdad? Una costumbre y es grave eso, porque la oración es importante, es espiritual, es poderosa, hermanos. Entonces, si usted dice, voy a orar por ti, hágalo de en serio. Nombre el nombre de la persona y su problema y encomiende a Dios de verdad. Dice aquí, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí está el ejemplo de Jesús, versículo 5, un modelo de ponerse en el lugar de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense el sentimiento de Jesús con respecto a nosotros, hermanos. La actitud, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Primera humillación de Cristo, hermanos. Primera humillación, hacerse ser humano. ¿Saben lo que significa eso? Nosotros no vamos a poder entender porque ninguno de nosotros es Dios y ninguno de nosotros es perfecto y ninguno de nosotros estuvo en el cielo. El hecho de que Jesús se haya hecho hombre es una de las demostraciones más grandes de ponerse en el lugar de otro. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. A él no lo despojaron de nada. Él voluntariamente, hermanos, se hizo hombre sin pecado. Él mantuvo sus poderes como Dios, pero no los usó. Él no los usó, porque él le dijo a Pilato, si quería librarme de acá, mi padre enviaría ángeles. Usaba poderes limitadamente de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso hacía ciertos milagros Jesús. No hizo todos los días milagros y a todos le hizo milagros. Jesús no sanó a todos, pero él podía sanar a todo Israel si quería. ¿Se entiende? También dice el versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús sufrió, hermanos, hambre, sed, abandono, maltrato. Es más, donde nació, ya saben, cómo se crió, no se crió en una clase alta de Israel. Sufrió todo como un ser humano, sufre. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús es el modelo, hermanos, de servicio. Jesús es el modelo de pensar en los demás. No hay virtudes más grandes de un creyente, hermanos, que la humildad y el servicio. Esas son características que debe cultivar una iglesia, y esa es una iglesia poderosa, hermanos, donde hay humildad y hay servicio y hay consideración por el otro. También si lo practicamos afuera, en el trabajo, en el estudio, en lo que sea, la gente se va a maravillar, hermanos, porque el mundo no piensa así. Imagínese si usted tiene un estilo de vida de servicio constante y de pensar en los demás constantemente. Hay un error, hermanos, que sí cometen muchas personas que no son cristianas y hacen ese servicio abnegado. ¿Conocen? Ayudan a los demás, pero sin Cristo no sirve. Tal vez lo hacen para fama, para vanagloria, lo hacen por las motivaciones equivocadas.
pero nosotros tenemos que imitar a Jesús, que tenía la motivación correcta. Vamos a Romanos otra vez, versículo 2, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. El objetivo, hermanos, de servir en la iglesia, de agradarnos unos a otros, es para la edificación de la iglesia. Acuérdense, hermanos, que usa un simbolismo. La iglesia también es una torre que va creciendo, donde el fundamento, el cimiento del edificio es Cristo, y los creyentes son como ladrillos, piedras vivas que van creciendo. Y para que haya un crecimiento armónico debe pasar esto: debemos edificarnos unos a otros. Nos edificamos sirviéndonos, orando unos por otros, preguntando cómo está, y llevar todo para la oración. Me gusta el ejemplo como hace el hermano Billy, ¿verdad? Él practica hace muchos años, me dijo, uno por la memoria, mejor que nomás anota todo. Entonces tiene un papelito en lápiz y siempre me pregunta: la hermana fulana, ¿cómo está? Y parece que está sin trabajo ahora, Billy. Está sin trabajo. Bueno, así anota, impresionante, ¿verdad? ¿Y fulano cómo está? Fulano parece que le duele la muela, Billy. Un ejemplo, ¿no? La muela. Todito anota. ¿Por qué? Porque después en su devocional y en su oración saca su listita y uno por uno, ora por fulano. Qué tremendo, ¿verdad? Es una actitud de pensar en los demás todo el tiempo. Se hizo un hábito pensar en los demás para edificación. Versículo 3: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Lo vimos en Filipenses, ¿verdad? Ni Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Tanto pensó en los demás Cristo, que no solamente sufrió, se hizo hombre, padeció, sino que llevó nuestros pecados, hermanos. Algo que nosotros no podemos hacer entre nosotros, pero Cristo fue más allá. Llevó todos los pecados, todos los vituperios, todo el castigo que merecía el pecado lo llevó Jesús. Dice el versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí habla, hermanos, de que un medio, una herramienta que nos santifica y nos anima a servir es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El Evangelio, hermanos, mucha gente cree que el Evangelio es el inicio de la vida de un creyente. Por eso se hace ese llamado al altar, la oración de entrega y listo, ya sos cristiano. Y no se termina ahí, hermanos. El Evangelio es el estilo de vida continuo de la persona. La persona debe crecer en el Evangelio y debe profundizar el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio es el camino para que te enamores de Cristo y ya odies el pecado y ya no pienses tanto en ti mismo. El Evangelio hace eso, hermanos. Y es por medio de la palabra de Dios. Cuando va un camión, hermanos, con la carreta, ¿verdad? O esos camioneros que tienen esos talentos, hermanos, llevan 2 carretas. No sé si vieron ya. No sé cómo hacen, hermano, para doblar. Pero son profesionales, ¿verdad? Larguísimos esos camiones y entran en la ciudad, hermanos, y ahí están. Pero el camionero va adelante, no va atrás. Así también nuestra vida cristiana, hermanos.
El evangelio tiene que ir delante. La palabra va adelante. Y después la práctica va atrás. A veces, hermanos, en una charla con matrimonios o una entrevista o consejería, me pasó muchas veces por muchos años, los matrimonios vienen desesperados a pedir una entrevista y quieren así fórmulas mágicas. Quieren hacer algo rapidito, 5 pasos para mejorar mi matrimonio. Dame 3 consejos, pastor, y le meto. No es así. Yo le recomiendo, ¿por qué no profundizas el evangelio? Conocerle a Jesús y va a mejorar tu matrimonio. No existen 3 pasos, 5 pasos. La gente quiere la carreta nomás. Tiene que profundizar el evangelio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque uno puede estar entusiasta aquí sirviendo, alocadamente. Hace todo, le ve colgado por el techo. Hola, pastor, todo ahí. Está. Pero si yo sé que ese hermano no está entendiendo el evangelio, le conozco, él no lee su Biblia, nada. Posiblemente está haciendo por otra cosa. Otra motivación tiene, no porque se enamoró del Señor. ¿Está entendiendo? Son otros motivos. Entonces cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad, se desanima y no quiere servir más. Porque su motivación no fue el amor por Cristo, fueron otras cosas. Eso es lo que significa el versículo 4. Fíjense, las escrituras, por medio de las escrituras. ¿Qué hace la escritura, hermanos? Vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 16. Vamos a ver, hermanos, ¿qué hace la escritura? ¿Cómo nos moldea? ¿Y para qué es útil en la vida del creyente? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Número 1. Todo lo que leas de la Biblia lo inspiró Dios. Es palabra de Dios. No hay una parte palabra de Dios y otra parte palabras de Pablo. No, todo fue inspirado por Dios. Todo consejo que hay ahí, todo principio que hay ahí. Inclusive hay principios que a nuestra carne no le va a gustar. No sé si ya se chocó con un versículo que cerró rápido la Biblia, ¿verdad? Versículos que sí, que lo lee 500 veces, está marcado, está pintado, dibujado. Y hay versículos que usted lo abre así, con miedo. Ni quiere ver de lejos, ¿verdad? Porque es un mandamiento que usted no quiere hacer o le cuesta hacer o es una lucha para usted, ¿verdad? Entonces dice 2 de Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. El que busca de todo corazón, hermanos, obedecer como está en la Biblia, le va a ir bien. Es medicina también. Dicen Proverbios que la palabra es medicina para tu cuerpo y refrigerio. No sé si alguna vez le dolió todo su cuerpo y se alegró cuando pasó el dolor, hermano. Qué impresionante que es, ¿verdad? Qué gusto es, hermano. Duele. Los que tuvieron dengue saben. Llegó la calma, hermanos, y eso hace la palabra de Dios. Fíjense el versículo 16. Es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, no debemos dudar. Hay consejos que usted va a ver en la palabra, hermanos, que rápidamente va a diferenciarse con consejos del mundo. Los jóvenes, por ejemplo, cuando le digo, hace esto, sí, pero es pelada, pastor. ¿Entiende? Porque el mundo entero, el 99% de tus compañeros de colegio no lo practica. Pero Dios te dijo que a vos sí hagas eso. Un ejemplo estoy dando. Y te va a ir bien.
¿Entienden? Entonces va a ser un trato, pero es inspirada por Dios. Por ejemplo, un ejemplo. El ideal sería, el ideal, no es pecado que una mujer trabaje afuera, hermanos. No es pecado. La Biblia habla de que la mujer trabaja también. Pero el ideal para Dios sería que la mujer pueda, en lo posible, criar a sus hijos pequeños en su casa. Eso es lo ideal. Amén. Ahora, si usted me dice, pastor, yo lamentablemente tengo que salir a trabajar, dejo con una niña, no importa, hermano, no es pecado eso. Estoy hablando de niveles de ideal, ¿se entiende? Lo ideal. La Biblia habla de que la esposa es la que edifica la casa. Entonces, si pudiera criar a los niños, gloria a Dios. No es nuestra realidad en Sudamérica, ¿verdad? Los esposos no ganan bien en general como para mantener toda una casa, pero es lo ideal. Entonces, uno ora y le pide al Señor sabiduría y dirección porque es inspirada por Dios la palabra. Segundo, versículo 16, útil para enseñar. La Biblia es útil para enseñar. ¿Qué enseña, hermanos, la Biblia? Todas las materias enseña la Biblia. Todas las ciencias, todos los principios, hermanos, que nos sirven en esta tierra. Cómo vivir en el matrimonio, cómo criar a los hijos, cómo trabajar afuera, cómo ahorrar, cómo relacionarme con el mundo, cómo relacionarme en la iglesia, cómo relacionarme con Dios. Todo enseña la Biblia. Todo. Cómo cuidar el tiempo. Versículo 16. ¿Para qué más sirve? Para redarguir, para exhortar sirve la Biblia. La Biblia sirve para exhortar, para volver a corregir. ¿Qué se exhorta, hermanos, cuando nos desviamos? Cuando salimos del carril, la Biblia nos exhorta, nos redarguye. Qué bueno es que Dios nos rete, ¿verdad? ¿A cuánto Dios ya le retó? Y llueve. ¿Qué más? 16, para corregir el error. Para eso sirve también. Versículo 16, para instruir en justicia. ¿Qué significa eso? Sana doctrina. Para adoctrinarte sanamente y llevarte a lo que es justo y agradable delante de Dios. Versículo 17, el objetivo de la palabra, fíjense, a fin de que el hombre de Dios sea completo o perfecto o maduro. Eso significa, para que madure. ¿Querés madurar? Lee la palabra de Dios. Enteramente preparado para toda buena obra y obras espirituales. Vamos a Romanos 15, los dos últimos versículos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Pero el Dios, ¿qué debe hacer la iglesia, hermanos, para que haya armonía? Debe depender de Dios. Amén. La iglesia debe depender de Dios. ¿Cómo en la práctica dependemos de Dios? No se hace lo que dice el pastor o sus opiniones, se hace lo que dice la palabra de Dios. La caída y la ruina de una iglesia viene cuando se cierra la palabra de Dios y se empieza a obedecer mandamientos de hombres. Porque el pastor vio una visión, porque el pastor soñó esto, porque Dios le dijo al pastor que haga esto. Dios ya dejó por escrito instrucciones para que el pastor le exhorte y le diga a la iglesia para hacer juntos. Simple, hermanos. Amén. Simple. Entonces yo le doy un consejo, usted tiene el derecho y dígamelo. ¿Dónde está en la Biblia eso, pastor? Para saber, no, por las dudas.
Por ahí estás, me decís cosas que no son, que no es cierto, ¿verdad? Entonces, sea así, hermanos. ¿Dónde está eso, pastor, en la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué parte está? Entonces buscamos juntos, ¿verdad? ¿Qué parte está eso que me mandaste a hacer? O que la iglesia va a hacer. ¿Dónde está en la Biblia eso que ahora vamos a empezar a hacer? ¿Verdad? Entonces una iglesia entra en visiones, entra en cosas que Dios nos mandó. Y ahí viene la caída de una iglesia. Dice el versículo 5 que debemos esperar en el Dios de la paciencia y la consolación, y que debemos esperar que nos dé un mismo sentir en Cristo Jesús. Y versículo 6, ¿cuál es el objetivo final? Todo eso le dé la gloria a Dios. La gloria a Dios. Cuando nos amamos entre hermanos, pero no va a ser perfecto, hermano, es un proceso. Amén. Es un proceso. Como en la familia, es un proceso. ¿Cuántos aquí ya son grandes, tienen hermanos grandes y se pelean todavía? Digan amén, amén, pasa así, no. Yo me peleo. Y se discuten y sí, tienen 45 años cada uno, pero están ahí con mamá, pero mamá me quiere más a mí, ¿verdad? ¿Cuánto más aquí en una familia numerosa de muchos hijos de Dios, de muchos hermanos? Ahora, fíjense el objetivo: para que unánimes a una voz, todos juntos, la iglesia, glorifiquemos a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Dios se hace famoso por medio de su iglesia, su representante. ¿Quiénes son los representantes de Dios en la tierra, hermanos? Su iglesia, la iglesia de Cristo. Los hijos de Dios, somos embajadores, dice la Biblia. Somos sus representantes. ¿Cómo el mundo le ve a Dios? Por medio de nosotros, de nuestra conducta, de nuestro amor. Qué lindo es, hermanos, que los vecinos o una comunidad como Ciudad del Este o de la Tres Fronteras digan: sí, da gusto, en esa iglesia me fui una vez y da gusto, ahí se aman todos ahí. Yo llegué allá en la calle y ya me abrazaron entre 20 por ahí, ¿verdad? Me dieron la bienvenida, me sentí como un rey, como una reina, ¿verdad? Debe ser la característica de la iglesia. El ambiente da gusto ahí porque se aman todos, se nota que se quieren todos. Y le damos la gloria a Dios por eso. Y el último pasaje en Juan 17. Para los que no saben, yo sigo de largo hasta que pare, hermano. No, le digo nomás. Juan 17. Porque no tiene a dónde ir, entonces. Seguimos. Juan 17. Juan 17, 21 al 23. La oración intercesora de Jesús. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. El 20, perdón. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense lo que dice después: para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo reconoce la presencia del Señor en una comunidad como la iglesia, hermanos? Cuando la iglesia es unida, está unida la iglesia y se aman. Está unida por la palabra. Versículo 23.
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Conclusión, hermanos. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a despojarnos de todo egoísmo, de pensar en nosotros mismos. Eso ya fue en el pasado, antes de la conversión. Antes de Cristo éramos muy egoístas. Ahora luchamos con eso, ¿verdad? Luchamos con el egoísmo. Pero que el Señor nos ayude a pensar en los demás, a considerarnos unos a otros, a depender de la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, sabiendo que es inspirada y que nos enseña todas las cosas. Que soportemos las flaquezas de los más débiles. Y todo eso sirve para darle gloria a Dios, hermanos. Oremos. Dios